Hola y bienvenidos al curso intensivo del Códice Maya de México, códice que antes llamaron Códice Grolier. Yo creo que todavía hay muchos que solo saben de 3 códices mayas. Del Códice Dresden, claro, está muy conocido. Un códice que tiene 78 láminas, aunque solo 74 están pintadas. Hay 4 láminas en blanco. Y tenemos el Códice París, el más corto con solo 22 láminas, aunque sabemos por su estructura que ahí faltan al menos 2. Entonces eran al menos 24 láminas, seguramente más. Y tenemos el Códice Madrid, claro, el más largo con 6.8 metros, consta de 115 láminas. Aquí también una pequeña parte dibujado por mí. Y el Códice Maya de México. Un códice que ya sabemos que es auténtico, es genuino, ya se ha demostrado fuera de cualquier duda. De este códice solo se preservan 10 láminas, pero sabemos por sus fechas sobre todo que representaba un almanaque de Venus. Sabemos que tenía al menos 20 láminas, el doble, entonces podemos estimar un tamaño así extendido de 2.6 metros, más o menos. El códice fue encontrado por saqueadores. Es un problema, obviamente, sabemos, en todo el mundo maya, en todo el mundo. No, lamentable. Ellos encontraron una tumba de un sacerdote maya, al parecer en las montañas de Chiapas, en el norte de Chiapas. Aparecieron otros tesoros, una caja de madera con inscripción jeroglífica de Tortuguero, un cuchillo con un mango en forma de puño cerrado, una máscara de mosaico de turquesa, junto con este códice maya y también con otras láminas sin pintura, por cierto, láminas, papel amate, y todo esto fue ofrecido a un coleccionista mexicano. El lugar donde se encontró fue aquí en las montañas. Ese es un dato importante. En las montañas ahí cerca de Tabasco. Y como este coleccionista tenía contactos con americanos, con Michael Coe, por ejemplo, en Nueva York, entonces fue exhibido en esta ciudad, en el Grolier Club, en 1971. Y lo interesante es que Michael Coe en ese entonces ya decía que estaba seguro que es un manuscrito auténtico, solo que se equivocó, digamos, más o menos en la temporalidad del códice, porque supuso que era de más reciente manufactura, del siglo XV, y ahora sabemos que es del siglo XII. Y antes decían que estaban conservados 11 láminas. Yo todavía tengo un libro con los 4 códices. Ahí aparecen 11 láminas. Pero vamos a ver cómo se ven las láminas de lo que se preserva. Aquí, bien, ahora ven mi dibujo, pero lo he preparado, cortado así como se ve el original, ¿no? Las láminas, yo pongo números del códice original, entonces del preservado serían las primeras 2 láminas. Para mí, del códice de las 20 láminas son las láminas 9 y 10.
Y aquí las 11 y 12. 13 y 14. 15 y 16. Sí, son motivos que no son así muy mayas, ¿no? Eso sí es obvio. Y estas serían las últimas láminas. Bueno, la 9 y la 10 decían. Y después decían que hay un fragmento. Aquí lo que llamaron la lámina 11. Pero en algún momento dijo John Carlson, parece que ese fragmento es parte de esta lámina, de la última. Aquí cabe bien. Entonces, hoy tenemos 10 láminas preservadas. Así decimos lo que serían las láminas 9 a 18 de un códice original de 20 láminas. Aquí las tenemos juntas, las 10 láminas. Sabemos entonces que se refieren a un almanaque de Venus, tanto por las figuras, pero sobre todo por las fechas, por las columnas con los días sagrados. Las figuras vimos que parecen algo sencillas, ¿no? Y a mí, yo admito, siempre se me hizo sospechoso que prácticamente no hay texto jeroglífico. Sí, siempre ha levantado sospechas. Pero eso en sí, claro, no es prueba suficiente de una falsificación. Y ahora sabemos con seguridad, después de extensas investigaciones por el INAH, de la UNAM, de la Universidad de Colorado en Boulder, porque hicieron un montón de exámenes, todo lo posible, ¿no? Iconográficos, microscópicas con microscopía electrónica, y checaron minerales y todo, la pintura y todo, ¿no? Entonces se ha confirmado que todo el material es prehispánico. Hicieron, por supuesto, nueva datación por radiocarbono. Arrojó un resultado de la fabricación del códice de entre los años 1024 a 1157 después de Cristo, así más o menos, lo que lo convierte, por cierto, en el manuscrito más antiguo conservado, no solamente maya, sino de las Américas. Y también se encontró rastro de la famosa pintura azul maya, que fue descubierto solamente en los años 80, entonces era imposible falsificarlo, en los años 60. Y también lo que siempre había sido una crítica, una prueba de una supuesta falsificación, era que las figuras, claro, no parecen muy típicos para la cultura maya, pero lo interesante es que se puede explicar porque si recordamos dónde se encontró, en el noroeste de Chiapas, ya estamos en un área límite con el centro de México, de hecho, y los elementos no están al azar, no son figuras así inventadas, como decían algunos. Tenemos, por ejemplo, aquí el espejo dorsal, el Tezcatlihuitlapili en náhuatl. También en esta lámina 16 tenemos el atlatl, armamento típico del centro de México. Aquí otra vez. También las flechas, por cierto, así marcan conquistas en los códices del centro de México.
Y tenemos muy interesante este elemento, el cuchillo de pedernal enfrente de la nariz. Lo que no es un invento porque aparece ahí en códices del centro, aquí de Oaxaca, de la región de Tuxtepec, en el códice Pochteca, o como es llamado Feyavarimea. Y también este elemento aparece en otros lugares no tan lejos. Los pies en forma de garras de ave es un elemento que encontramos otra vez en Cacaxtla. Aquí otro dibujo mío, por cierto. Para entender este códice se recomienda una comparación con el códice de Dresden. Ese también contiene una tabla de Venus. También mi dibujo. A lo mejor parece bastante diferente, pero la estructura es muy similar. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes echemos un vistazo a la órbita de Venus para que esté bien claro. Vamos a asumir que tengamos fija este eje Sol-Tierra. La Tierra sí hace rotación sobre su propio eje y vemos lo que se va moviendo es Venus en relación al Sol y a la Tierra. Empezamos en la posición 1. Venus entonces no está visible, está en conjunción inferior, está prácticamente demasiado cerca al Sol visto desde la Tierra. A partir de la posición 2, ya Venus se ha alejado suficiente para ser visible. Va a ser visible un poco antes de la salida del Sol. Inicia entonces su periodo de la estrella matutina. En la posición número 3 sería el mejor momento para observar a Venus. Y conforme se sigue moviendo, se acerca otra vez, pero desde la Tierra parece que desaparece atrás del Sol. Ahí en la posición número 4, por la claridad del Sol ya no va a ser visible, inicia su fase de la conjunción superior, hace que salga otra vez de la cercanía del Sol en la posición número 6. Ahora va a ser visible después de la puesta del Sol, inicia entonces su fase de la estrella vespertina. La mejor visibilidad alcanza en la posición 7 como estrella vespertina, o como dice el astrónomo, está en la máxima elongación, hasta que desaparece otra vez en la posición número 8, pero va a desaparecer solo por 8 días. Bueno, en promedio. Ahí tenemos los tiempos, las duraciones. Los mayas modificaron un poquito y tenían sus razones. Los mayas decían, para que sea más práctico y para poder relacionarlo mejor con el calendario lunar y todo este cálculo de eclipses, vamos a usar solo 236 días para la estrella matutina. ¿Y por qué esta cantidad? Porque esos serían 8 meses lunares, ¿no? 8 por 29.5. Cambian la fase de la conjunción superior de 50 a 90. Estrella vespertina 250 días. Lo que sí queda igual es la fase de la conjunción inferior. También 8 días. En total, claro, debe ser el mismo número del año de Venus, del año sinódico de Venus de 584 días.
¿no? También tienen ahí una ventaja con el manejo de los números 90 y 250, porque esta suma de 340 es un múltiplo del medio mes dracónico que facilita el cálculo de eclipses. Entonces, bueno, para nosotros es suficiente saber que los mayas aquí modificaron tantito y por buenas razones. Tenemos entonces 5 láminas porque expresan 5 años de Venus. Vamos a ver la última lámina en la parte inferior. Y aquí abajo tenemos números rojos. Y son justamente aquí estas duraciones de las fases de Venus. Como estrella matutina, 236 días. Después conjunción superior, 90 días. Estrella vespertina, 250 y 8 días en el inframundo, como hubieran dicho los mayas. En total, entonces, aquí 584 días. Arriba la otra fila, donde los números están en negros, por cierto, hace la suma de todos estos números rojos durante todos estos 5 años venusinos. Y como es la última lámina, aparece entonces aquí la suma de todos los 5 años de Venus. Vamos a ver si es correcto. Este número 820 son entonces 8 por 360 días, más 2 veces 20 días. En total 2920 días. Y efectivamente son 5 años de Venus y 8 años solares exactamente al día. Y esa es la razón por qué anotan 5 años de Venus. Porque quieren que cada columna de los días coincida con el mismo día del mes, con la misma posición del mes solar, del año solar, ¿ok? O Hab, como dicen los mayas. Esta sería la última lámina completa. Lo que tenemos en el Códice Maya de México es solamente esta información, la columna de los días y la duración de las fases. Es lo único que hay. Aquí más grande. Entonces tenemos, digamos, la variante más rudimentaria de un códice de Venus, de un almanaque de Venus. Menos información no es posible. Aquí entonces no están los meses. No hay nombres de deidades de Venus. No hay direcciones cardinales. No, porque en el Dresden dice estrella matutina, ahí Venus está en el este, conjunción superior en el norte, durante la fase de la estrella vespertina en el oeste y en el sur, en el inframundo, ¿no? Aquí tampoco tenemos la suma de los días de las fases, no aparece este número 820, por ejemplo. Tampoco tenemos los múltiplos de los 5 años venusinos. Estos son números que aparecen en la primera lámina, me refiero a la lámina de la introducción del Códice Dresden. Es una lámina sumamente interesante porque también indica correcciones, porque los mayas sabían que el año de Venus en verdad es un poquitito más corto. Son elementos que, por cierto, yo explico en el curso sobre la tabla de Venus en el Códice Dresden. Ok, entonces, este es el códice, cómo está preservado. Y bueno, ahora lo guardan en una
bodega, claro, porque tiene que ser protegido. Entonces, Eric Velázquez Casilla, un epigrafista mexicano del Instituto de Investigaciones Estéticas, él confirmó otra vez que se trata de un registro de Venus en sus 4 fases canónicas, y también confirma que deben haber sido 20 láminas. Ya vimos la razón. Lo que tiene el Códice Maya de México son 4 láminas para un año de Venus, entonces, ¿no? Y eso se comprime en el Códice Dresden a una sola lámina. Entonces aquí son 20, en el Dresden son 5. Sí, bueno, yo chequé otra vez. Las posiciones de los días, bueno, prácticamente son las mismas del Dresden. Lo que tengo aquí marcado con fondo gris son los días que se puede leer. Pero claro, no es problema reconciliar todas las fechas. Y como siempre, el último día, que también es el primero, debe ser un ojao, como bien explicó Eric Velázquez. Entonces, estos serían los 5 años. Aquí vemos que el Códice Maya de México corresponde a las láminas 9 a 18. Aquí si lo ponemos, vemos entonces, claro, faltan las primeras 8 láminas y las últimas 2. O aquí lo vemos más grande. Sí. ¿Dónde están los números de las fases? Eso sí es muy curioso aquí porque es inusual la manera como representan estos números. Tenemos aquí una lámina que corresponde a la conjunción superior y es datada para los mayas 90 días. Entonces resulta que pusieron aquí 4 puntos rojos para las veintenas, 20 por 4, 80, más 10, 2 varas, ¿verdad?, en el bulto. Y así ese sistema usan, claro, es un poquito inusual, pero eso también les servía a algunos a argumentar, es una falsificación, ¿cómo es posible? No, sí, ¿por qué no? Entonces aquí los 250 días eran 12 puntos para expresar 240 más 10 días otra vez en el bulto. Y aquí solo son 8 días para la conjunción inferior. Y para la estrella matutina son 236 días, eran 11 puntos. Entonces más el número 16 en el bulto. Y bueno, vemos así las láminas del original. Y siempre piensa uno, híjole, sí, qué bonito sería ver las láminas completas, ¿no? Si pudiéramos regresar en el tiempo, si pudiéramos atrasar el tiempo, cómo se veían las láminas. Y igual a mí siempre me gusta, por eso de vez en cuando activo mi máquina de tiempo y este es el resultado. Y las siguientes láminas. Está mejor, ¿no? Completo. Y las últimas 2. Así me gusta mejor. Y bueno,
yo pensé en algún momento, sabemos exactamente cómo están los días. Y bueno, ¿por qué no reconstruir todo el códice completo, no? Y para que no haya confusión, le di otro nombre a esta recreación completa del Códice Maya de México, a las 20 láminas, que llamo Códice Lacambalam. Esta es mi reconstrucción. Eric Velázquez entonces dio una plática sumamente interesante. Esta es solo la segunda parte del simposio. Aquí el video, más de 2 horas. Explicar en todos los detalles. Me gustó mucho. Lo que vimos que preservado está solamente el día en cada lámina, la duración de las fases. Vimos que falta la posición del mes, ni hablar de la cuenta larga. Entonces aquí hizo Eric Velázquez un análisis exhaustivo y se dedicó a responder también esa pregunta, la última pregunta que nos queda aquí, el último enigma, ¿no? ¿Cuándo data el códice? Tenemos la fecha de radiocarbono, recordamos, como 1024 hasta 1157, por ahí. Pero la fecha base, ¿a cuál cuenta larga corresponde y a cuál fecha europea, no? Todavía quedaba sin respuesta esta pregunta. Y lo que hizo Eric Velázquez es tratar de encontrar la fecha más probable, la cuenta larga, más probable para esta fecha base, 1 Ajao. No porque siempre debe ser 1 Ajao. Y llegó a la conclusión que es la fecha 10, 15, 4, 2, 0, 1 Ajao, 18 Wo. Una fecha que corresponde a la mañana del 7 de diciembre, 1129 después de Cristo. Juliano, gregoriano sería la mañana del 13 de diciembre. Y bien, aquí estoy mostrando el cielo para las 6:28. ¿Por qué esta hora? Porque ese momento, cuando Venus alcanza azimut, es decir, altura sobre el horizonte de 8 grados. Porque considero que para menos grados, claro, Venus sería más brillante, porque el Sol estaría más abajo todavía. Pero si el códice origina de un área montañoso, o sea, es probable, claro que no vamos a ver el nivel del horizonte, ¿no? Hay colinas, hay montañas. Incluso ese es el mejor de los casos, porque es bien posible que las montañas tapan hasta 10 grados o más. Incluso, entonces, aquí a 8 grados que considero mínimo, vamos a ver cómo se ve Venus si enciendo el Sol. Ahí vemos que no vemos nada, ¿no? Resulta que Venus todavía está demasiado cerca al Sol. No era posible observarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay razones para dudar de esta sugerencia. Bien, aunque Eric también siempre dijo, es la fecha más probable, pero bueno, no es una fecha así 100%. Seguro hay otras opciones, ¿no? Lo mencionó varias veces. Y yo hice mi investigación usando también el códice Dresden, usando también la fecha base antigua
que es la fecha base 1 Jau 18 Kayab de la cuenta larga 10 10 11 12 0 del año 1038. Usé también factores de corrección oficiales, digamos, que ofrece la tabla de introducción del Códice Dresden, y vi que hay otra fecha más probable, no solo posible, sino más probable. Y mi sugerencia, mi alternativa es esta fecha, 10, 15, 10, 11, 0, 1 Jau 8 Yash. De hecho, Eric mencionó esta como una de las posibilidades, aunque no dio más detalles. Y aquí vemos que Venus, incluso a más altura, aquí esta línea, como vemos, ya marca los 10 grados azimut. Entonces todavía es bien visible, ¿no? Y claro, 8 grados era más brilloso aún. Entonces creo que eso da más sentido, manejar esta fecha como fecha base del Códice Maya de México. Y los coordenadas que he usado corresponden justamente a esta área donde se encontró el códice, que es al oeste de Palenque y al sur de Tortuguero. Bien, espero que les haya gustado. Si quieren saber más, chequen mi página de la Academia de la Kambalam. Chequen mi canal de YouTube. Ahí hay más información. Entonces, hasta la próxima.